Dios les bendiga, amadas hermanas, amada iglesia del Señor. Les saluda la hermana Sandra Sánchez de Guayaquil, Ecuador. Bendigo sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea la presencia del Señor con cada uno de ustedes. Y en esta hora pues yo doy gracias, doy gloria, doy honra al Padre por este privilegio de estar llevando una porción de su palabra. Y el tema es la preparación de la Pascua del Señor. Pero antes de empezar, pues, a profundizar en la palabra del Señor, vamos a poner este tiempo en sus manos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te pido, bendito Dios, en esta hora que sea usted poniendo las palabras en mi boca, Padre, que sea usted usándome como ese instrumento útil en sus manos, Señor, y preparando los oídos de tu pueblo, Señor, de tus hijas que van a escuchar este mensaje. Que sea de edificación, Padre, que sea de fortaleza, porque tu palabra nos fortalece, tu palabra nos anima, tu palabra nos corrige, nos exhorta. Tu palabra nos abraza, Señor, y es ese maná que necesitamos día a día para crecer en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Yo te pido, bendito Rey, que tu Santo Espíritu sea en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu precioso Espíritu Santo, que es nuestro amigo, nuestra guía, Padre, sea tomando el control absoluto de este tiempo. Bendito Dios, te pido en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en ese nombre, Señor, de que todo lo que se lleve aquí sea conforme a lo que usted tiene ya establecido, lo que usted puso en mi corazón, Padre, para poderlo compartir. Amén, amén. Bien, mis amadas hermanas, el tema es la preparación de la Pascua del Señor, pero antes de entrar a esto, vamos a irnos a los inicios de dónde nace esto de la Pascua y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Yo voy a estarles leyendo una porción de la palabra en donde eh, nos habla, ¿no?, de este tema de la Pascua, que fue en la época de Moisés, que fue mandato de Dios, que le dio la orden, pues, ¿no?, de la preparación para esta fiesta, que, que la celebraron durante muchos años y que aún en la actualidad hay países que la siguen celebrando. Y esto está en Éxodo 12, cuando el Señor habla a Moisés y Aarón de esta preparación de esta fiesta, ¿no? Y aquí en Éxodo 12:7 dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino cocida en agua, sino asada al fuego, y su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Bien, mis amadas hermanas, fue por orden de Dios, pues no, la preparación de esta cena al pueblo de Israel, de esta Pascua, que era una cena, una comida, porque el Señor iba a manifestarse de una manera sobrenatural, pero como Dios lo conoce todo, porque Dios conoce todos los tiempos, Él conoce nuestro presente, conoce el pasado y aún conoce el futuro porque Él es Dios. eh, Él iba a rescatar pues al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios y por ende pues esto se merecía una celebración. Entonces, como tal celebración venía la Pascua, que era con los panes sin levaduras, con hierbas amargas, pero cada uno de estos elementos tenía un mensaje, representaban algo.
Y investigando, mis amadas, porque estaba investigando, porque hasta yo en esto estaba aprendiendo, dice que en el hebreo la Pascua de la escritura hebrea se, se escribe Pesach, se lee Pesach, que quiere decir saltar, traducido a nuestro español, ¿no? En hebreo Pesach, en español saltar, pasar. Entonces, ¿por qué Dios da la orden a Moisés y a Aarón de toda esta preparación con el cordero, con las hierbas amargas, con el pan sin levadura, y que la sangre del cordero la pusieran en los postes de sus casas? Porque venía juicio, podemos decir, pues no, la ira de Dios para los egipcios a causa de tanta maldad que ellos habían ejecutado contra su pueblo Israel. Y todos sabemos, pues no, de las 10 plagas, y la última plaga para los egipcios era que todos los primogénitos iban a morir. Pero Dios iba a guardar a su pueblo, y es por esto que viene la preparación con este tema de la Pascua. Primero preparación, pues marcando los postes, ¿no?, de las casas de los israelitas, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no fuesen tocadas esas casas, ni muerto ningún primogénito, sino que pasaba por alto. Y aquí es donde yo me maravillaba cuando yo veía en el hebreo, ¿no? Que Pascua, Pesach. ¿Y qué quiere decir Pesach? Saltar, pasar. O sea, el ángel de la muerte pasó por alto en esas casas o saltó esas casas buscando las casas de los egipcios, donde estaban pues estas personas que se habían, pues, le habían hecho tanto daño, por decir así, ¿no? Por el faraón al pueblo de Israel, que los tenían esclavos, les castigaban y hacían muchas injusticias con sus vidas. Y una vez que mueren los primogénitos, viene y son libres, pues, ¿no? Es libre el pueblo de Israel. Viene la celebración de esta Pascua, en donde celebran con el pan sin levadura, en donde celebran con las hierbas amargas, y yo sigo investigando y yo digo, pero ¿por qué hierbas amargas? Y las hierbas amargas representaba ese sufrimiento en Egipto del pueblo de Israel. Y aquí en algunas versiones dice panes ácimos. Y yo decía, ¿qué es ácimos? También investigué, es el pan sin levadura. Ya, todo tenía que ser así, tal cual como el Señor lo había establecido, y porque Él había dado la orden y Él sabía por qué, porque cada elemento representaba algo más allá de degustar, de comer, de celebrar. Aquí había un, un mensaje para su pueblo. Esa sangre, amadas hermanas, de aquel cordero que tenía que ser perfecto, les trajo salvación en aquel tiempo, ¿no? A los israelitas, de que sus hijos primogénitos y a unos primogénitos de sus animales que de pronto tenían no murieran. Fue la señal para alcanzar la salvación en ese tiempo de la muerte. Em, si seguimos eh, profundizando, ¿no?, en las escrituras, ahí mismo en el libro de Éxodo, en el mismo 12:27, les vuelve a, a recordar esto Moisés, porque luego le dice a los pueblos, al pueblo que estaba ahí, al pueblo de Israel, y le dice que en un futuro sus hijos iban a preguntar, ¿y por qué hacen esto? Porque Dios da la orden de que año a año se celebre esta fiesta de la Pascua. No es que iba a ser una sola vez, lo seguían celebrando. Y, y Él les dice, Jehová os dará como Él prometió, y que guardes este rito, dice, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a todos los egipcios y libró nuestras casas.
Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, cada vez que año a año el pueblo de Israel celebraba esta Pascua, recordaba esa victoria, recordaba ese rescate, esa protección, como dice aquí, ese Pesac, en donde el ángel pasó por alto por sus casas y no tocó a ningún primogénito y los libró de la muerte. Entonces, así pasó, pasaron los años y han pasado los años hasta que nace nuestro amado Señor Jesucristo. Y aún aquí hay algo que a mí también me, investigando, pues, ¿no? Y leyendo y profundizando las escrituras, resulta que cuando nuestro amado Señor Jesucristo era pequeño, pues, ¿no? Era un niño, sus padres también lo llevaban y iban y celebraban este ritual de la Pascua, ¿no? Porque se seguía celebrando en agradecimiento a Dios esa victoria del rescate de esa esclavitud y de la misma muerte. Pero nuestro amado Señor Jesucristo creció, ya nuestro amado Señor Jesucristo dejó de ser un niño y los años pasaron y aquí ahora nos vamos al Nuevo Testamento, asimismo al libro de Lucas, nos vamos a Lucas 22:14, nos dice que, que Jesús envía a un mensajero diciendo que preparen, le dice a sus discípulos, preparen la mesa porque vamos a celebrar la Pascua, ya no es el niño, ya es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, nuestro Mesías, que le está diciendo a los discípulos que preparen la mesa porque él deseaba, él anhelaba comer esa Pascua con ellos. En Lucas 22:14 nos habla de cómo el Señor Jesucristo les dice, se los voy a leer aquí, dice, cuando era la hora, se sentó en la mesa nuestro amado Señor Jesucristo y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mi amada, yo cuando leo esto, me, en mi imaginación yo vuelo, yo vuelo, yo digo, ay Señor, cómo hubiese gustado estar sentado en la mesa y compartir e- es- esa cena, esa comida contigo, Señor, porque esa fue la última. Yo me imagino que durante todos los años que nuestro amado Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, porque esto se celebraba año a año, Él compartía, celebraba esta Pascua, pero aquí Él les dice que esta era la última, porque le dice, porque os digo que no la comeré más. Cuando Él dice no la comeré más, es porque ya habían tenido muchas Pascuas de celebración con sus discípulos y esta ya era la última, dice, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y sigo leyendo, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mis amadas hermanas, si en la antigüedad, en la época de Moisés, el pueblo celebraba la Pascua con hierbas amargas, lo celebraba con la carne de un cordero eh, sin defecto y, y estaban agradecidos, ¿no? Por esa victoria, porque fue mandato de Dios celebrar esta Pascua. Ahora nosotros, ahora en el tiempo que vivimos ahora, ya no celebramos con hierbas amargas una Pascua
ni tenemos que buscar un cordero sin defecto o una ovejita perfecta para sacrificarla o para tomar la sangre de este animalito y asimismo ponerla en nuestras casas y que nos digan, el que ve, ay no, esa casa no toco, en esa casa no me meto porque ahí vive un hijo de Dios. No, ya no tenemos que hacer esto, porque ahora, en el tiempo que nosotros vivimos, nosotros celebramos la victoria de nuestro amado Señor Jesucristo, porque como dice aquí en el libro de Lucas, esa fue la última Pascua que él hizo. ¿Por qué? Porque él se dio como cordero inmolado. Ya no hay que buscar cordero, ya no hay que buscar oveja, como les dije, porque él es ese corderito sin defecto. Él es el sacrificio vivo. Él es esa sangre que se derramó para que nosotros tengamos ese perdón, para que nosotros seamos redimidas, para que cuando pase esa muerte eterna, porque nosotros estábamos condenados a una muerte eterna, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino nuestro amado Señor Jesucristo y se dio como ese cordero para que todo aquel que lo reconozca como ese sacrificio vivo no muera y tenga vida eterna, que es el regalo más grande que hemos recibido. Entonces, para nosotros, la Pascua es reconocer ese sacrificio tan grande que hizo por amor nuestro amado Señor Jesucristo. Celebramos esa cena del Señor como una preparación para el día que estemos en las bodas del Cordero. Como le leí anteriormente, hasta que venga el reino de Dios, nosotros celebramos con vino sin alcohol, con un pan simple, recordando su muerte, recordando cómo su cuerpo fue molido, cómo su cuerpo fue lacerado y cómo esa sangre fue derramada por amor. Hoy por hoy hay mucha falta de conocimiento y mucha religiosidad, y lo digo con mucho respeto y mucha reverencia, en creer que se pueden hacer otro tipo de sacrificios, porque muchos celebran una Semana Santa y Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida santa. Dios no quiere a personas caminando de rodillas o lacerándose a sí mismo para obtener un perdón, porque el sacrificio más grande ya lo hizo Dios. Ya lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo y no existe nada aquí en la tierra que se pueda comparar a eso, porque Él es la vida, Él es el camino que nos lleva al Padre. No hay otra forma, no hay otra manera. Y hoy por hoy nos sentimos bendecidas, privilegiadas. Nos sentimos honradas las que hemos elegido creer, las que celebramos, porque celebramos esa victoria. Si el pueblo de Israel antes celebraba la victoria de que el ángel de la muerte no mató a sus primogénitos, ahorita nosotros celebramos la victoria de que Cristo vive en mí, de que Cristo es el dueño de mi vida y que con Él tengo vida eterna y que con Él abrazamos todas esas promesas que el Señor nos ha dado para nuestras vidas y para nuestras familias. Mis amadas hermanas, eh, el profundizar este tema de la Pascua me tocó el corazón, porque uno se retrocede en el tiempo. Y antes de concluir, quiero compartirles una palabra que está en la primera de Pedro 1:18-21. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pablo nos enseña que Cristo es ese cordero pascual, el cual se dio en sacrificio por todas nosotras. Mis amadas hermanas, que esta palabra que el Señor eh, tocó mi corazón, porque realmente lo tocó, nos recuerde cada día de nuestras vidas mientras estemos aquí, nos recuerde cuán valioso, cuán grande es el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo para nuestras vidas, que debemos siempre tener muy en alto ese regalo tan grande que recibimos a través de esto, que no solamente se trata de una celebración, no, sino de reconocer y de vivir y de no callar y de compartir esta verdad tan grande, dar de gracias lo que de gracias un día recibimos. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amadas hermanas.